Este es el tiempo que tenemos nosotros para recibir el mensaje que el Señor tiene preparado para edificarnos a cada uno de los que estamos aquí presentes. Y pues el tema es un tema bastante especial, es un tema en el que yo creo que todos hemos tenido que vivir en algunas circunstancias, sobre todo después de que hemos llegado a los pies de Cristo, después de que nos hemos entregado a Él, que hemos confesado pues que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces, yo creo que ahí es donde inicia, pues como ese caminar con el Señor, con las pruebas, con las dificultades, porque a pesar de que mucha gente cree que porque somos cristianos, entonces no vamos a estar exentos de problemas, como que todo va a ser perfecto, yo creo que y considero que pues por el contrario es cuando más nos vemos enfrentados a muchas situaciones, pero con la gran diferencia de que cuando estábamos nosotros, digamos, en el mundo, podríamos decirlo de alguna forma, pues la situación y las circunstancias que nosotros vivíamos y las pruebas, pues las vivíamos en nuestras propias fuerzas, ¿no? Y ahora que conocemos de Dios, conocemos de Jesucristo realmente como lo estamos conociendo, pues encontramos en Él pues esa fortaleza, esa fuerza, esa forma en la que Él nos apoya, que nos ayuda. Y hoy tenemos a un personaje, a alguien que nos va, por medio de su testimonio, mostrarnos las características de lo que es ser un siervo fiel, cómo podemos realmente mantenernos en la fidelidad con Dios. Porque el hecho de que nosotros lleguemos a los pies de Cristo, el hecho que nosotros queramos buscarlo a Él, el hecho que queramos tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, no nos exime de que tengamos momentos de duda o momentos en los que queramos como tirar la toalla, como que digamos, no, esto está como muy duro, como muy difícil, como que a veces el mundo nos atrae mucho y entonces el mensaje que el Espíritu Santo nos quiere dar hoy, pues es este mensaje en el que nos quiere como que todos tengamos como una claridad en lo que nosotros debemos trabajar para que nos mantengamos fieles a Él. Así vengan las circunstancias que vengan, así tengamos que estar trabajando, viviendo en el mundo, porque pues eso no podemos vivir en una burbuja, tenemos que seguir yendo al supermercado, tenemos que ir al trabajo, tenemos que seguir viviendo pues en todo lo que el mundo nos rodea. Entonces, pero en medio de todo esto, ¿cómo podemos nosotros seguir siendo siervos fieles a Dios? Así que vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en manos de nuestro Padre Celestial, de nuestro amado Señor Jesús, y que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos en este tiempo para que podamos llevar este mensaje en la forma, en la manera que Él realmente quiera comunicarnos, lo que sea el Espíritu Santo colocando las palabras, colocando realmente todo lo que debe ser impartido en este tiempo, y que cada uno de nosotros que estemos escuchando este mensaje, pues tengamos los corazones y las mentes abiertas a recibir de este mensaje, a memorizarlo, atesorarlo, pero también compartirlo, también difundirlo a otros, también ser nosotros multiplicadores de este mensaje para que podamos ayudar a muchas personas que también necesitan de esa luz que el Evangelio nos da a nosotros, de fortaleza, de fuerza, de ánimo, de positivismo, pero sobre todo de amor. Así que quedamos delante de la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos hacia el capítulo 6 del libro de Daniel. Daniel es nuestro personaje por el cual vamos a estudiar hoy eh, acerca de esas características de ese siervo fiel. Y quiero como entrar como dándoles un poquito de referencias acerca de Daniel. Daniel fue un profeta de en el tiempo cuando vienen aquí los babilonios y toman cautivos a muchos de los pobladores de Israel, o sea, invaden Israel, toman cautivos allí, más que todo a personas que eran influyentes, a muchos jóvenes, y se los llevan, se los sacan de allí, se los llevan digamos, para la región donde se encontraban ellos en Babilonia,
Y dentro de estos jóvenes que, digamos, que toman cautivos, pues va Daniel. Daniel, más o menos aproximadamente dicen que entre 16 y 17 años se lo llevan cautivo y dentro de este proceso de cautividad eh, ha sido, o sea, lo escogen a él y le hacen unas pruebas para ver si realmente van a ser de esos jóvenes que van a ser apartados para la corte del rey. Y efectivamente, pues Daniel demuestra sus capacidades porque pues en ese momento era un muchacho de verdad pues con una presencia de Dios, un muchacho muy creyente en Dios, con una afirmación en Dios realmente muy especial y como muy extraordinaria para ser alguien tan joven. Y allí es donde empieza, digamos, a desarrollarse todo su ministerio profético, porque Daniel es contado entre los profetas, es usado por Dios en sus sueños, usado por Dios como un interpretador de sueños, como un visionario, como un joven que tenía muchas actitudes, mucha sabiduría. Y bueno, aquí ubicándonos en este texto en especial en el que hoy queremos pues, referirnos, el testimonio de una de las tantas pruebas que tuvo que vivir Daniel durante toda su vida, nos encontramos históricamente en el tiempo del rey Darío, del emperador Darío, que era hijo de Nabucodonosor, que fue quien se llevó cautivo a Daniel a Babilonia. Daniel conoció de Nabucodonosor, del cual pues también hay muchas enseñanzas. Eso fue en la época, digamos, entre su juventud y más o menos entre su, digamos, edad ya adulta, adulto pues ya bastante mayor, podríamos decirlo así. Y aquí Darío, digamos, sucesor pues, de Nabucodonosor, también pues conoce de Daniel. Ya Daniel es un hombre entrado en años, dice más o menos la historia que estaba entre los 70 años, entre 70 y 80 años, más o menos en este momento en el que él vive esta experiencia. Y entonces vamos a leer el capítulo 6 y a medida que lo voy leyendo les voy a ir explicando acerca de este texto y luego encontraremos pues las características que necesitamos nosotros aprender para que seamos esos siervos fieles. Entonces, iniciamos aquí la lectura donde dice que le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aquí vemos lo que yo les acaba de decir de que a pesar de ya de su edad, vemos que Daniel continuaba siendo sobresaliente con respecto a todo lo que él hacía. O sea, él era un hombre entregado a su trabajo, se había ganado ese puesto, muy bien ganado. Si ustedes quieren pueden leer los 5 capítulos anteriores donde muestran, digamos, todo ese crecimiento de Daniel para llegar a este puesto siendo un cautivo, porque era cautivo, él no era un hombre pues libre porque se encontraba cautivo ya en Babilonia, pero digan ustedes aquí cómo una persona en esas condiciones puede llegar a tener un puesto de tanta relevancia, tanto que un emperador, un rey, lo quería colocar como un hombre con tanto poder, o sea, por debajo del emperador, prácticamente Daniel iba a ser un hombre que iba a tener toda esa autoridad de toda en toda esa región, y esto era pues por todo lo que dice aquí, que él sobresalía y esta, digamos, forma de sobresalir tenía que ver por su parte espiritual. Acá dice que tenía en él un espíritu extraordinario. Así que no era tanto aquí por sus habilidades, por su inteligencia en sí, sino porque en él moraba el Espíritu de Dios, ese Espíritu de Dios que lo hacía un ser muy original, muy único.
Entonces dice acá que los funcionarios y satrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Aquí nosotros vemos cómo la envidia siempre se va a dar cuando queremos sobresalir, cuando queremos hacer las cosas bien, cuando nosotros hacemos las cosas de una forma legal, de una forma honesta. Van a haber personas que van a sentir envidia. Generalmente estas personas envidiosas son simplemente aquellas personas que no llegan al nivel, no son personas amargadas, son personas que realmente no se esfuerzan, son personas que quieren siempre ir por el camino corto, entonces quieren obtener los mismos resultados, pero saltándose las normas o haciendo las cosas de forma diferente, pero lógicamente no de forma legal. Entonces empiezan aquí a mirar a ver cómo inculpan a Daniel, cómo lo quieren hacer quedar mal ante el rey, pero no encuentran absolutamente nada. O sea, ven que es un hombre tan honesto, tan correcto, tan íntegro, sobre todo una persona tan original, alguien que de verdad se mostraba tal cual como era una persona que no tenía doble cara, ni mucho menos. Entonces definitivamente dicen, bueno, pero ¿qué hacemos aquí? Pero no encontramos absolutamente nada como para poder como enlodarlo, ¿cierto? Entonces, acá estos hombres dicen, no encontramos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, ven allí un motivo, digamos, una oportunidad con respecto a que él profesaba pues una religión, más que una religión, una creencia diferente a ellos. Recuerden que los babilonios eran un pueblo pagano, un pueblo idólatra, y pues Daniel viene de Israel con toda esa costumbre, con toda esa influencia del judaísmo, de la ley de Moisés, de todo este conocimiento por parte de Dios. Y entonces aquí dice que estos funcionarios y satrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron de esta manera, Rey Darío, vive para siempre todos los funcionarios del reino perfectos, prefectos y satrapas, altos oficiales y gobernadores, han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es el mandato. Como vieron que no pudieron encontrar nada con respecto a Daniel, entonces, ellos qué hicieron? Estos hombres muy inteligentes con respecto a la maldad, sí se dan cuenta de que pueden hacer algo con respecto al rey. Saben que el rey es un hombre vanidoso, que es un hombre orgulloso, y simplemente, ¿qué hacen? Inflan ese ego que hay en este rey, diciéndole de que pues que todos tienen que rendirse ante él como si él fuera un dios y que nadie puede buscar otro dios sino que tiene que ser él como rey. Entonces, digamos que esta situación de este rey, esta, digamos, podríamos decir, este defecto que tenía este rey, pues lo utilizan en contra de Daniel, porque ellos sabían, conocían realmente de que él era un hombre devoto, creyente en Dios, además que ya había pasado pruebas anteriormente por sus creencias, así que ellos se aseguran de que este mandato, este decreto vaya con el sello del rey, que tenía como característica que no se podía echar para atrás, no se podía derogar. O sea, después de que eso quedaba firmado y sellado con el anillo del rey, pasara lo que pasara, no se podía revocar. O sea, ya el rey no se podía arrepentir. ¿Y por qué esto también? Porque ellos sabían de que el rey
le caía muy bien Daniel, o sea, el rey quería a Daniel. Eh, ya sabíamos que él quería colocarlo por encima de ellos, entonces ellos conocían de que el rey tenía muy buenas referencias de Daniel, por lo tanto, pues no se iban ellos a arriesgar de que el rey se fuera a arrepentir pues, de ese decreto. Entonces dice que cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, donde tenía las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, cuando orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. O sea, ellos sabían que ese era su ritual. Ellos conocían de que él, Daniel, siempre hacía esto 3 veces al día. Él se alejaba de todo y se dedicaba pues a orarle a Dios. Entonces, aquí por lo cual dicen que se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. No firmaste un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, fuera echado en el foso de los leones? Y el rey respondió y dijo, la orden es cierta conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, y aquí ellos hacen énfasis de que es un deportado de Judá, o sea, que es un cautivo, o sea, que no pertenece al pueblo de ellos, que él, o sea, ahí querían enfatizar bastante también de que él estaba en una posición que realmente no le correspondía como deportado, como cautivo. Y dice acá, no te hace caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. O sea, aquí vemos nosotros que Darío sí estimaba mucho a Daniel, sabía y se dio cuenta que esto había sido un complot contra él. Pero ya, por más de que él intentó, por más de que él hizo, por más de que trató de librar a Daniel de ese decreto, no lo pudo lograr. Entonces dice que entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, reconoce, oh rey, que es ley de los medos y persas y que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. Entonces el rey dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios a quien sirves con perseverancia, él te librará. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso, y el rey la selló con su anillo y con los anillos de los nobles, para que nada pudiera cambiarse del ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche con ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante el rey y se le fue el sueño. Aquí vemos la carga de Darío, de lo que estaba haciendo, porque él sentía remordimiento interno por lo que estaba pasando con Daniel. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Y Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso, y cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos y a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturando todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra,
que abunde vuestra paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones, y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces vemos aquí en todo este capítulo cómo Dios hace algo asombroso con Daniel. Vemos aquí cómo Daniel se encuentra en una dura prueba simplemente por creer en Dios, por defender sus creencias. Se ve allí envuelto en una situación bien compleja, nada menos que a riesgo de muerte. Definitivamente creo que todos nosotros podemos haber estado también en situaciones difíciles por defender nuestras creencias. De pronto hemos podido ser nosotros blanco también de ataques por parte de personas usadas por el enemigo, simplemente porque nosotros profesamos nuestra fe, porque decimos que somos cristianos, que creemos en Dios. Entonces, allí digamos que podemos llegar a ser blanco, ¿no? de ataques de una u otra manera y vernos nosotros en situaciones bien difíciles. Pero esta historia que vemos nosotros aquí en este capítulo 6 debe resaltar en nosotros el que en esos momentos de dificultad podamos nosotros resaltar esas características de un siervo fiel, de que Dios también puede contar con nosotros y con nuestra fidelidad, porque nosotros contamos con Él. Así como vimos aquí con Daniel, Dios fue fiel con Daniel porque Daniel se mantuvo fiel a su Dios. Entonces, vemos aquí las siguientes características de un siervo fiel. Primero, como primera característica, tenemos aquí que una vida de integridad provoca oposición. Y lo vemos nosotros ahí en el capítulo 6, en los versículos 4 o 5, cuando dice, entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Siempre van a estar buscando en nosotros la forma de ponernos zancadilla, de hacernos quedar mal, de que cualquier cosa que nosotros hagamos, que digamos, de pronto digamos, la sobredimensionen simplemente porque somos cristianos. Si ustedes en algún momento comparten con personas que de pronto son, digamos, de dudosa procedencia, que de pronto tienen vidas desordenadas, de una vez van a estarlos criticando, les van a estar diciendo, pero es que acaso no es que son cristianos, acaso no es que dicen que esto es malo, que estos que están allí juntándose con pecadores, o porque estas personas hacen esto o hacen lo otro. Siempre vamos a estar allí como en el ojo del huracán, o sea, siempre va a haber personas que van a estar de una u otra manera mirando cómo nuestra integridad va a ser puesta allí en juicio, en tela de juicio. Entonces, tenemos que nosotros ser conscientes de que lo que nosotros hagamos y que lo que nosotros digamos va a estar siempre en exposición ante las otras personas. De que cualquier cosa que nosotros hagamos o digamos o decisiones que tomemos, siempre vamos a encontrar oposición. Va a haber gente que se va a oponer a nosotros, que nos van a criticar, que nos van a juzgar, que van a decir cosas falsas de nosotros, que nos van a estar señalando. Y entonces, si nosotros somos conscientes de eso y sabemos que vamos a ser atacados de esa manera, pues debemos mantenernos, primero saber que tenemos que tener sumo cuidado con nuestra vida, cómo nos exponemos ante las demás personas, y dos, simplemente saber y confiar de quiénes somos nosotros en Cristo. O sea, no estar nosotros digamos, buscando la aceptación de las otras personas, o simplemente haciendo cosas simplemente para quedar bien,
sino que tener siempre presente que nuestra aceptación y el quedar bien es ante Dios y no ante los hombres. Hay unas citas que nos hablan y nos aclaran este punto. En 2 Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 12, dice: todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. El que nosotros queramos ser diferentes, el que nosotros queramos de alguna manera llevar una vida de una manera, digamos, ordenada, que hagamos lo justo, lo correcto, pues nos vamos, como les decía, vernos allí en el ojo del huracán. Vamos a ser señalados, vamos a ser perseguidos. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 12, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Por eso es importante que nosotros tengamos mucha conciencia de quiénes somos en Cristo. No quiere decir que seamos perfectos, porque no vamos a ser perfectos, lógicamente. Pero sí sabemos nosotros que mucho de lo que hagamos, de lo que digamos, de nuestro proceder, de nuestras actitudes, pues vamos a estar siempre siendo expuestos, vamos a estar siempre allí siendo analizados por los demás. Así que sí es lo más conveniente de que tratemos pues de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Dejando a ese Dios a quien creemos, pues dejarlo siempre en la mejor posición. Seguimos acá como una segunda característica: la fidelidad no se negocia. Y esto lo vemos aquí en el versículo 10 de este capítulo 6, donde dice: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Así que nuestras creencias, nuestra fe no puede negarse, no podemos nosotros negociarla. O sea, que porque de pronto estemos en una situación, como a veces han personas que han tenido que en sus trabajos pueden ser perseguidos, pueden ser de alguna manera, se pueden burlar o pueden tratar de perseguirlos simplemente por sus creencias y hacerlos, obligarlos a que tienen que hacer cosas que van en contra realmente de lo que nosotros creemos o profesamos. Y allí en ese momento tenemos que nosotros tomar una decisión. ¿Yo a quién le estoy sirviendo? ¿Estoy sirviendo a Dios o le estoy sirviendo a los hombres? Entonces, a veces tenemos que tomar partido y ser bastante firmes con respecto a nuestras convicciones. Y si realmente creemos en el Señor, si realmente confiamos en que tenemos un Dios poderoso, pues debemos nosotros hacer respetar esas creencias y hacer respetar ese Dios poderoso al que nosotros amamos y le servimos. Y, y que así de pronto pueda ponerse en riesgo o una relación, porque a veces pueden llegar personas también a la vida y que se pueden enamorar y esa persona le dice: no, yo no creo en Dios, o yo no creo en ese Dios, usted tiene que dejar a ese Dios, usted, o sea, hay personas que quieren hacer que alguien, digamos, renuncie a sus creencias. De antemano, ustedes ahí tienen que darse en cuenta que no es la persona que definitivamente Dios ha dispuesto para sus vidas. Téngalo por seguro que la persona que venga para sus vidas va a ser una persona que va a creer también en Dios y los va a apoyar a ustedes con respecto al crecimiento espiritual. Igualmente, ante una situación laboral, alguna situación que ustedes puedan vivir en cualquier índole, donde digamos, puedan ustedes ver allí un ataque, puedan ustedes encontrar que van a tratar de comprarle a ustedes su conciencia, pues ahí es donde tenemos que sentirnos firmes. ¿Y qué podemos hacer nosotros para mantenernos firmes y seguir siendo fieles a Dios? Pues hacer lo que hizo Daniel: oración. ¿Y cómo hacía la oración Daniel? Se arrodillaba. O sea, no era por allá acostado, no era por allá recostado, como
No, o sea, la actitud totalmente de reverencia ante Dios, de arrodillarse ante Dios, de que él sabía que él encontraría su fuerza y su fortaleza en la oración y que no lo hacía una sola vez. A veces nosotros lo hacemos en una sola vez, 5 minuticos y ya. No, él hacía 3 veces al día. Y yo quiero recordarles que en el texto habla acerca de que Daniel era uno de los hombres más importantes del reino. O sea que él era un hombre supremamente ocupado. Él no era cualquiera por ahí que mantuviera desocupado. Él era un hombre supremamente ocupado. Y sin embargo, él sacaba esos 3 tiempos para Dios, diérale el agua donde le diera, él siempre ponía a Dios por encima. Así que las ocupaciones no sean jamás una excusa, jamás. Porque allí donde ustedes tienen que darse en cuenta a quién le están sirviendo. Porque el Dios al que nosotros le servimos es el que nos está dando la salud que tenemos para poder trabajar. Es el que nos está dando el trabajo para que podamos tener el sustento con el cual podemos comer, podemos tener un hogar, podemos tener lo que tenemos. Así que, ¿a quién le estamos sirviendo realmente? ¿Al Dios que nos está dando todo? ¿O a las personas a las cuales de pronto tenemos que rendirles cuentas o algo y tenemos que estarles corriendo? O sea, allí es muy importante de que tengamos nosotros muy claro de que nuestra fidelidad no se negocia y que esos tiempos con Dios no los podemos tampoco negociar. Son tiempos que son para el Señor, no los podemos apartar por nada, por más importante que sea la reunión. Si nosotros tenemos dispuestos esos tiempos para el Señor, hay que cumplirle al Señor. En Hechos, en el capítulo 5, el versículo 29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y en el Salmo 55, en el versículo 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré. O sea, se establecen estos 3 tiempos, en la mañana, en el mediodía y en la tarde. Y esto se hace en Israel, estos 3 tiempos se dan hasta el día de hoy. Y en aquellos países igualmente musulmanes, islámicos, también ellos honran a Dios y uno dice, si lo hacen ellos, que son paganos, que son impíos, y apartan esos tiempos. Yo tuve la oportunidad de estar en uno de esos países y era impresionante cómo hay unas torres gigantescas con unas bocinas muy grandes y a la hora que ellos tienen dispuesto para la oración, suenan esas bocinas súper fuertes, suenan por toda la ciudad y la gente donde se encuentra inmediatamente para lo que está haciendo y se arrodillan a orar. Es una cosa impactante, o sea, yo me quedaba sorprendido que toda la ciudad se paralizaba, o sea, la gente inmediatamente donde se encontraban, de una vez paraban, se arrodillaban y se ponían a orar, era más o menos como unos 5 minutos, 3, 5, 10 minutos, y volvían otra vez a retomar sus actividades. Y yo decía, increíble cómo estas personas tienen esa fe y tienen esta costumbre tan increíble de poner a Dios por encima de todo, pues al Dios de ellos, ¿no? Porque lógicamente no es al Dios de nosotros. Y yo decía, ojalá nosotros también tuviéramos como esa fuerza, esa fortaleza y esa obediencia a Dios. Bueno, como tercera característica tenemos que la fidelidad es recompensada. Y aquí lo encontramos en los versículos 20 y 22. Y dice, y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Y entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido ningún crimen alguno. Aquí nosotros vemos que el ser fieles al Señor trae su recompensa. Vemos nada menos cómo Daniel fue librado de los leones. O sea, no es cualquier bestia, o sea, los leones son depredadores de por sí.
y me imagino que estos leones no le habían dado comida durante varios días, o sea que aunque Daniel estaba ya pues mayorcito y todo, pues de todas formas, digamos que para ellos, para estos leones, pues su naturaleza es ser depredadores. Entonces, el que todos tenían la certeza y la seguridad de que él iba a ser destruido por los leones y darse en cuenta de que no fue así, de que aquí Daniel está con toda esa presencia de Dios que lo acompañó en un momento tan difícil, que le cerró la boca a los leones para que no lo mataran. Y esto también acá el Espíritu Santo nos habla y nos dice de que así nosotros pasemos las pruebas que tengamos que pasar. Dios es fiel y Él siempre nos va a sacar en victoria de cada situación difícil que tengamos que vivir. Pueden ser situaciones muy duras, puede traer muchas lágrimas a nosotros. Yo creo que todos aquí hemos tenido que pasar situaciones muy complejas, pero si estamos aquí y estamos escuchando este tiempo de prédica es porque Dios nos ha sacado de todas estas angustias, de todas estas situaciones difíciles y podemos ver la mano de Dios siempre a nuestro favor. Siempre cuando nosotros hemos sido fieles y nos hemos mantenido ahí en nuestra fe a ese Dios poderoso y misericordioso y exaltando realmente lo que Él ha hecho en nuestra vida, tenemos que ver que Él siempre nos va a ayudar. No será de pronto la fosa de los leones, pero podrá ser una enfermedad incurable, podrá ser una situación de familia, podrá ser una adicción, puede ser una bancarrota, puede ser muchas situaciones complejas que podemos llegar a tener, pero que Dios va a sacarnos en victoria de esas situaciones. En el Salmo 3, el Salmo 34, en el versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Esta es una palabra que debemos nosotros declarar cuando oramos, cuando nos sintamos perseguidos, cuando nos sintamos allí, que estamos en peligro, que estemos angustiados, declaremos este Salmo 34, versículo 7. Y en Hebreos, en capítulo 11, en el versículo 33, dice, taparon las bocas de los leones. Esto haciendo referencia de lo que le estaba pasando a Daniel. Aquí en Hebreos estaba hablando, lógicamente, Pablo, ante todos aquellos que estaban siendo perseguidos por los romanos y querían acabar pues con los cristianos. Entonces, así como a Daniel Dios los libró y los guardó, igualmente aquí Pablo estaba haciendo esa misma referencia. Y como cuarta característica vemos que la fidelidad impacta a otros. Y esto lo encontramos en los versículos 26 y 27. Dice que he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra, y ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Y esto es impresionante porque para que un rey, un emperador, sobre todo una persona ególatra, una persona vanidosa, porque vimos que a él le inflaron su ego, pues para que hiciera lo que hiciera, reconozca a ese Dios, y sobre todo ese Dios de Daniel, de esta persona que era un cautivo, pues lo que sucedió a Daniel lo tuvo que haber impactado o sea, de una forma impresionante. Ellos no creían en Jehová, en el Dios de Daniel, pero esta situación que vive Daniel los hace realmente creer en ese Dios. O sea, reconocer que es el verdadero Dios, dice el Dios vivo. O sea, es impresionante la forma como aquí este rey se refiere a Dios, dice es el Dios vivo y sobre todo dice que hace señales, que rescata, que salva y que hace maravillas en los cielos y en la tierra.
Se le da unas características supremamente importantes a Dios y esto es lo que hace Dios en nosotros cuando nosotros realmente mantenemos nuestra fe y nos mantenemos firmes en Dios. Cuando nosotros salimos de esas pruebas y reconocemos que es por la honra y la gloria de Dios en nuestra vida, esas situaciones impactan a otras personas. Esos testimonios realmente hacen que otras personas crean en nuestro Dios. En Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 16, dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Nosotros somos la luz y la sal. Nosotros a donde vayamos vamos a hacer siempre cartas leídas y vamos a hacer los testimonios para que vean en nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Y dice en Filipenses en el capítulo 2, versículo 15, resplandezcáis como luminarias en el mundo. Igualmente está hablando acerca de la luz, está igual hablando de que nosotros somos esa luz y que esa luz pues es la luz de Dios que está dentro de nosotros. Así que podemos nosotros realmente resaltar de que debemos ser constantes, firmes y fieles a pesar de todas las circunstancias y situaciones que podamos vivir, podamos nosotros mantenernos allí y podamos reflejar el carácter de Cristo, el reconocer a Dios en todas nuestras situaciones, el nunca dejarlo a Él, nunca apartarnos del Señor, en que nos mantengamos allí con nuestras conciencias muy tranquilas de saber de que estamos haciendo lo que Dios nos manda, el que obedezcamos a Dios, el que hagamos la voluntad de Dios. Son la mejor manera para que nosotros tengamos esa bendición por parte de Él, de que Él podamos nosotros encontrar esa gracia, ese apoyo, esa ayuda y que podamos ver esas maravillas, esos milagros en nuestra vida y en nuestros seres queridos. Así que bueno, damosle gracias a Dios por esta palabra maravillosa que nos ha dado en este tiempo. Gracias Espíritu Santo por habernos traído a nosotros, Señor, esta luz de esperanza, el que en nosotros, Señor, se imprende la firmeza, la fe, sobre todo, Señor, el compromiso contigo de ser fieles a ti, Señora, fieles a todo lo que tú nos has enseñado, a tu palabra, a nuestra fe realmente, que no vayamos a negociarla, ni vayamos en ningún momento a dejarla a un lado simplemente por agradar a las personas, por quedar bien o simplemente que porque no queremos que nos saquen de los grupos o porque estemos siendo perseguidos o porque nuestra propia vida incluso pueda estar en riesgo o en peligro. Amado Señor, que cada uno de los que estemos aquí podamos ser valientes, esforzados, podamos tener ese coraje de mantenernos firmes en nuestras creencias, que tengamos ese valor, esa identidad de Cristo, de defender nuestra fe ante quien sea y que sobre todo nos mantengamos también igual obedientes a tu palabra, disciplinados en la oración. Que la oración sea para nosotros ese vínculo de relación contigo, pero también la forma, el mecanismo de poder nosotros recibir de ti todo ese poder, toda esa fuerza, todo lo que necesitamos para mantenernos, Señor, ante un mundo caótico, ante un mundo caído, y que nos podamos nosotros pues mantenernos allí, mi Padre amado Señor, con esa cobertura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te damos infinitas gracias, bendito Padre, Señor, y hemos orado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.